Llegar a Corinto era llegar a la ciudad más viciosa que había en todo Oriente. La fama que tenía Corinto no era la mejor. Corinto era una ciudad donde los marineros quedaban pues gastándose en burdeles y en vicio lo que se habían ganado de una manera honesta durante todo el año. En los tiempos de Pablo, navegar en el Mediterráneo era supremamente peligroso en los 4 meses del invierno. Entonces se cerraba el mar y no podía salir ninguna nave de los puertos. Entonces cuando una nave llegaba a Corinto, necesariamente, y si empezaba el invierno, tenía que quedarse 4 meses esperando que el invierno terminase. Entonces se quedaban esos marineros en esa ciudad y por eso la fama de Corinto como la ciudad del vicio era muy bien ganada. Decir morbo corintio era referirse a una enfermedad venérea. Hablar de mujer corintia era hablar de una mujer de mala vida. Se decía que no todo el mundo podía visitar a Corinto por esa causa. Sin embargo, Pablo quiso ir a Corinto porque Corinto era una ciudad estratégica. El que conquistaba Corinto desde el punto de vista estratégico había conquistado toda Grecia. Entonces Pablo quiso ir a Corinto y ahí le tocó trabajar durante un tiempo largo y fundó una comunidad maravillosa en Corinto. A Pablo le tocó muy duro trabajar ahí. Corinto era una ciudad que tenía una franja de terreno de 6 kilómetros que dividía 2 mares, el mar Egeo y el mar Jónico, y había 2 puertos con una actividad mercantil maravillosa, y las mercancías, para evitar dar una vuelta muy grande, se pasaban a través de unos rodillos en esos 6 kilómetros, lo que se llamaba el Diolcos. Entonces los barcos y las mercancías se pasaban impulsados por el esfuerzo de miles de esclavos. En Corinto podía haber 200.000 esclavos en la época de Pablo, y entonces pasaban los barcos y las cargas a través de un mar a otro. Pablo le tocó ver la forma en que esos hombres y esas mujeres esclavos eran explotadas, y a él le dolía supremamente el corazón cada que los veía sufriendo. Por eso la actividad de Pablo en Corinto fue supremamente grande. Hay 2 cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, que son maravillosas. En Corinto Pablo tuvo una experiencia muy linda porque le tocó vivir en la casa de unos amigos judíos que se llamaban Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran unos judíos que habían sido expulsados de Roma en épocas del emperador Claudio y se habían ido a vivir a Corinto. Como Pablo era una persona que conocía la tejeduría, porque su papá tenía un negocio de tejeduría en Tarso, les pidió que le dejaran trabajar, que Pablo siempre trabajó con sus manos, aún de noche. Se dice que la casa de Aquila y de Priscila, que fue donde a Pablo le tocó trabajar y le tocó vivir, no solamente fue su hogar, sino que fue el taller y fue como una especie como de una capilla donde se oraba continuamente. La importancia que tiene esta casa es manifiesta, y me gustaría que algún día todos conociéramos ese sitio en donde se oraba y se trabajaba día y noche en honor de Jesucristo.